Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Diego Álvarez Gelves, soy profesor adjunto de la Cátedra C a cargo de la Comisión 15. Y esta semana voy a estar compartiendo con ustedes la grabación referente a la unidad 5, a proceso administrativo, aspectos soft, que tiene que ver con el proceso de dirección, ¿sí? O con la función de dirección, porque digo, la realidad que si bien la función puede ser explicado como un proceso, es una función inherente a todos los individuos que tienen cierta responsabilidad sobre los subordinados, sobre aquellas personas que, por medio de las cuales se hacen las cosas. Digo, una forma de entender la administración es entenderla que las cosas se hacen por medio de las personas. Y evidentemente, para que eso se logre, hay que motivarlas, hay que influenciarlas, hay que lograr que ese comportamiento se encamine en función de los objetivos de la organización. Por eso los temas que aparecen tienen que ver con cuestiones conceptuales como motivación, influencia, autoridad, liderazgo, pero evidentemente cada uno de estos conceptos están relacionados entre sí, ¿sí? La motivación con la influencia, con la autoridad, con el liderazgo, con la conducta, con las actitudes. Entonces, digo, vamos a tratar de explicarlo y después vamos a tratar de relacionarlo también con el ejercicio de la influencia, con aquellas acciones que llevan a cabo un grupo de personas, tratando de buscar que el grupo influenciado se comporte de acuerdo a lo que el que dirige o el que tiene cierta autoridad quiere lograr. La bibliografía que vamos a utilizar es la de Gigli y Tartavini, que es en su capítulo 4. Yo quiero hacer una aclaración con respecto a esta bibliografía, porque muchos de los temas que Gigli desarrolla tienen que ver con aspectos psicológicos de la función de dirección, o como algo muy orientado a la función de los recursos humanos. Y evidentemente la función de dirección va mucho más allá que la cuestión de los recursos humanos. No es solamente responsabilidad de un gerente de personal. Es responsabilidad de cualquier persona que dentro de la organización tiene un grupo de individuos a los cuales tiene que influenciar para que se comporten de acuerdo a lo que la organización necesita. Y hace hincapié en la cuestión psicológica, ¿sí? Desarrolla muchas teorías vinculadas con el aspecto psicológico, que evidentemente a partir de la modificación del plan de estudio se incorporó en otra materia que es comportamiento organizacional. Entonces digo, atenti cuando vayamos a ver la profundidad de los temas, que temas vinculados con clima organizacional, teorías psicológicas, cultura organizacional, evidentemente no le vamos a dar la misma importancia porque después en otras materias lo van a dar con mucho más profundidad, con especialistas en temas de recursos humanos, evidentemente mucho mejor preparados que nosotros. Con lo cual, los invito a que empecemos el recorrido de lo que es este tema, empezando por entender o por repasar lo que ya vimos cuando vimos proceso administrativo acerca de lo que es dirigir. Y la realidad es que dirigir implica conducir a las personas hacia un objetivo dado, guiarlos, motivarlos, supervisarlos, incentivarlos, y ese objetivo obviamente es el objetivo de la organización. Se supone que el individuo debe dejar de lado sus propias expectativas o sus propios objetivos o sus objetivos individuales para que la organización pueda llegar al logro de la eficiencia, al logro de la eficacia, satisfaciendo necesidades. Entonces digo, lo primero que tenemos que entender que dirigir implica conducir a personas. Y repito, no solamente es el gerente de personal a través de las políticas que fija el que se encarga de esto, sino cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que dentro de una organización le toca conducir a un grupo de subordinados, cualquiera sea el tamaño de la unidad, cualquiera sea la cantidad de personas que tienen dentro de la organización. Y evidentemente, la forma de presentar el tema, yo acostumbro, cuando presento mis temas, a armar como si fuera una especie de agenda con un enfoque sistémico, ¿no? Con un enfoque de proceso. Primero vamos a tratar de identificar la importancia o de hablar de la importancia del factor humano. Si bien parece redundante a esta altura resaltar la cuestión del factor humano, vamos a ver que hubo distintos enfoques que no le dieron la importancia que hoy le damos al factor humano dentro de la organización. Y así como es importante cuestiones vinculadas con los planes, cuestiones vinculadas con los objetivos, cuestiones vinculadas con la estructura y cuestiones vinculadas con la tarea, hay una cuestión fundamental que es que nada de esto puede lograrse si no hay personas que lleven a cabo esa actividad. Entonces digo, vamos a tratar de dar una serie de fundamentos acerca de la importancia del factor humano y cómo distintas
escuelas o distintos autores le han ido dando una importancia diferente. Una vez que tenemos claro, vamos a empezar con el proceso de dirección. Y la realidad es que el disparador del proceso de dirección es la cuestión del comportamiento. Lo que debemos lograr, o lo que debe lograr la persona que dirige en la organización, es que un grupo de personas se comporten de una determinada manera, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos. Y el comportamiento no es ni más ni menos que la conducta observable de las personas, que después se puede estudiar a nivel individual, se puede estudiar a nivel grupal, y eso determina el comportamiento organizacional, pero digo, la realidad es que para poder hablar de dirección tenemos que empezar a hablar de comportamiento, porque lo que tenemos que lograr, repito, es que ese grupo de personas se comporte de una determinada manera en pos del cumplimiento del objetivo. Y evidentemente, digo, si no hablamos de comportamiento como disparador del proceso, difícilmente lo podamos hacer. Pero estrechamente vinculado con la cuestión del comportamiento aparece la cuestión de la conducta, ¿sí? La conducta humana, que tiene que ver con todas aquellas acciones que llevan a cabo los individuos en relación con el medio interno y externo en el cual se desempeña. Y evidentemente lo que nosotros vamos a estudiar es las conductas de los individuos en las organizaciones. Esto que hablábamos al principio, cuando hablábamos de nuestra disciplina, de la administración, la realidad es que vamos a estudiar aquellas conductas de aquellas personas que forman parte de una organización. Y la realidad es que lo que es las teorías psicológicas o sociológicas quedan para otras ramas del conocimiento. Obviamente no desconocemos el aporte de estas teorías, pero digo, lo que nosotros vamos a tratar de enfocarnos es en la conducta del individuo dentro de una organización. Y evidentemente el individuo se comporta de una determinada manera o asume un determinado comportamiento en función de factores que nosotros llamamos motivación, que vamos a ver después que pueden ser factores internos, que pueden ser factores externos, pero digo, el individuo se comporta en base a una motivación. ¿Qué es la motivación? Es el impulso que tiene una persona a actuar de una determinada manera. Entonces digo, tanto el comportamiento como la conducta pueden moldearse a través de la motivación. Y vamos a ver que a lo largo del tiempo, diferentes autores fueron desarrollando diferentes teorías respecto a lo que se entiende como motivación. ¿Qué vamos a ver después? Y acá donde empiezo yo a hacer, a recordar lo que decía al comienzo respecto a la bibliografía y respecto a Gili. Gili habla mucho de clima y de cultura organizacional. El clima organizacional es un estado de ánimo colectivo que proviene de las expectativas del conjunto de miembros de una organización. ¿Y con qué tiene que ver? Con las posibles acciones de la dirección respecto a los individuos. Entonces digo, habla de la cuestión del clima organizacional. Y evidentemente, dentro del clima organizacional, para lograr que ese estado de ánimo colectivo sea compartido por todos los individuos, hay un término que está vinculado, que es la cultura organizacional. La cultura organizacional, o la cultura entendida como el conjunto de conocimientos compartidos entre los integrantes de la organización. Hay un sistema de significados que los individuos comparten, o que deberían compartir, que hace que cuando coinciden se hable de un buen clima laboral. Y obviamente cuando hay disonancias o cuando no hay acuerdos, evidentemente el clima organizacional no es el ideal. Por eso las organizaciones trabajan mucho sobre la cuestión de la cultura organizacional. Y esos significados compartidos o esos conocimientos compartidos, vamos a ver después que tienen su origen en acuerdos, que tienen que ver con valores, que tienen que ver con normas. Digo, si nosotros le preguntábamos a Weber en qué consiste la cultura organizacional, y seguro obviamente me va a hablar de normas, de procedimientos. Y evidentemente las organizaciones, y si yo le pregunto a Elton Mayo, tal vez cuando hable de cultura organizacional, lo relacione con las cuestiones de los grupos informales. Entonces digo, la realidad es que para que exista un clima laboral donde el individuo se pueda desempeñar y donde la organización pueda cumplir sus objetivos, tiene que haber una construcción que es estos significados compartidos que nosotros llamamos cultura organizacional. Y evidentemente
Nosotros lo único que para esta materia y para la profundidad que le queremos dar, lo importante es que sepamos que una forma de moldear el comportamiento del individuo es a través de la cultura organizacional, es a través de los valores. Y evidentemente cuando selecciono personas para trabajar en una organización, debería coincidir la cultura o los valores de la organización con los valores del individuo. Entonces digo, no vamos a ahondar mucho más en ese tema. Y después tiene que ver la realidad que es la motivación, la cuestión del comportamiento, la cuestión de la conducta, tiene que ver con la autoridad. Evidentemente, quienes conducen a las personas hacia el logro de los objetivos son aquellos individuos que ocupan un determinado cargo en la organización y a partir de ahí pueden dar órdenes o pueden hacer que los individuos se comporten de una determinada manera. No obstante ello, reconocemos que en las organizaciones, además de autoridad, existe un concepto que nosotros definimos como poder, que es la capacidad de influenciar a una persona que no necesariamente está emparentado con el puesto. Y eso es lo que devienen los estilos de liderazgo. Entonces digo, cuidado que en las organizaciones no solamente está el poder legítimo, de una persona que ocupa un determinado cargo, sino que hay distintas formas que pueden hacer que los individuos se comporten de una determinada manera. Yo suelo decir, y evidentemente esta es una opinión personal, que el poder es una forma empobrecida de ejercer el liderazgo, de ejercer la forma de conducir a las personas a la organización. Porque muchas veces tiene una connotación negativa la cuestión del poder. Entonces digo, deberíamos reconocer a aquellas personas que ocupan un determinado puesto, que están legitimados por los subordinados, que le reconocen el conocimiento experto, que le reconocen un determinado mérito, y evidentemente es donde uno se siente más cómodo en la organización. Hoy hablaba con el que fue titular nuestro en la facultad, que es el profesor Héctor González, y me grabó un videíto que después si puedo lo voy a tratar de compartir, con la cuestión de autoridad y poder. Y la realidad es que los mejores jefes que uno tiene en cualquier actividad es aquella persona que además de que ocupa un determinado puesto, sabe, ¿sí? Conoce. Entonces digo, el mejor de los ambientes para poder trabajar es esto, encontrarnos con personas que llegaron por una determinada trayectoria, por una cuestión ética, por cuestión vinculada con valores, y esto hace al poder legítimo, ¿sí? No una persona que la pusieron para que ocupe un determinado cargo y que muchas veces no sabe ni en qué consiste el contenido del trabajo. Y evidentemente el cierre al tema se lo vamos a dar con un glosario. Hay muchos conceptos involucrados: necesidad, poder, incentivo, actitudes, comportamiento. Entonces digo, lo importante es que sepan que hay una serie de conceptos que tenemos que conocer. Entonces digo, esto va a consistir un poco lo que vamos a tratar de dar hoy de la forma más ordenada posible en una especie de enfoque sistémico, en una especie de proceso de dirección, de que vamos a ir obviamente de lo particular a lo general. Así que bueno, los invito a que hagamos este recorrido. Hablar de la importancia del factor humano a esta altura parece redundante, pero ¿por qué lo hacemos? Porque evidentemente a lo largo de la evolución del pensamiento administrativo, hubo distintos autores, hubo distintos enfoques acerca del lugar que le dan a los individuos dentro de la organización. Más allá de esta cuestión, o más allá de esta forma de pensar que tuvieron distintas personas, ¿por qué es importante considerar el factor humano dentro de la organización? El primer lugar es un estudio que hizo el índice de capital humano. El índice de capital humano es un índice que refleja la productividad como trabajador futuro de un niño nacido hoy, comparada con la de esa misma persona si tuviera una salud plena y una educación plena. Entonces digo, hay un índice que mide el grado de desarrollo de una sociedad. Obviamente nosotros como país estamos de la mitad para abajo, pero digo, uno de los estudios que hizo este índice de capital humano en más de 2.000 empresas globales determinó que cuando la dirección está orientada a las personas, desarrolla una ventaja por el hecho de crear un valor superior para todos los grupos que tienen interés en ella. ¿Qué significa esto? ¿O por qué es importante esto? No es solamente la teoría económica de la firma. No es solamente hacer
que los individuos acaten órdenes para satisfacer el deseo de un dueño o de un accionista. La realidad es que hay muchos interesados hoy en la organización, lo que nosotros llamamos los stakeholders, no solamente los shareholders, que tienen que ver con los accionistas, sino que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver con los proveedores, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la sociedad. Entonces, evidentemente, aquellas organizaciones que ponen su foco en los individuos, que ponen su foco en las personas, son aquellas organizaciones que crean valor, ¿sí? Y vuelvo a decir, en una suerte de enfoque sinérgico, donde se ven beneficiados más de un vector o más de un sector. Entonces digo, este es un primer factor a tener en cuenta, que obviamente, no digo que es el más importante, pero les repito, aquellas organizaciones que se orientan a las personas por sobre la orientación a las tareas son las que logran los mejores resultados. ¿Por qué es importante también el factor humano? Porque así como es importante en una organización planificar, así como es importante en una organización estructurar el trabajo o definir las tareas, evidentemente quienes las llevan a cabo son las personas, quienes las llevan a cabo son los individuos. Y evidentemente estas tareas no se podrían desarrollar con eficacia, no se podrían desarrollar con eficiencia. No podríamos hablar de productividad si no hay un grupo de personas comprometido, motivado, que comparte los valores de la organización, que es la que permite que los objetivos se alcancen. Y obviamente, no solo que los objetivos se alcancen, sino que a través de la participación propongan nuevos objetivos, la organización sea innovadora. Entonces digo, la realidad es que tan importante como la cuestión estructural, ¿sí? de la cual tanto nos habló el estructuralismo, aparece una cuestión vinculada con las tareas, con las personas, que evidentemente definen la eficiencia de una organización. Y otra cuestión, cuando hablamos de aquellas organizaciones que definen estrategias o que planifican a largo plazo, es que para lograr el éxito competitivo de la gente es importante que quienes sean responsables por un grupo de individuos pongan su foco en las personas. Evidentemente, cuando yo defino una estrategia, más allá de que la estrategia sea buena o mala, o más allá de que la estrategia sea buena, si no tengo un grupo comprometido al cual intenté persuadir de la necesidad de cambiar, de la necesidad de enfocarse en funcionar atrás de esa estrategia, evidentemente la organización no tendría éxito. Y hoy, cuando hablamos de implementación o ejecución de una estrategia, hay todo un apartado que tiene que ver con la cuestión del empleado comprometido, ¿no? La cuestión de la adaptación de recursos humanos, la cuestión de las capacidades, la cuestión de las competencias, que son obviamente no solamente aquellas que tienen que ver con el puesto, sino que aquellas que tienen que ver con la organización. Ahora, ¿todos piensan igual? Y evidentemente no todos piensan igual. Evidentemente a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes teorías o diferentes autores han ido desarrollando o han ido pensando acerca del comportamiento humano de diferente manera. Obviamente nosotros tomamos como punto de partida Taylor, tomamos como punto de partida la Escuela de Administración Científica. Y Taylor, ¿qué decía? La realidad es que el individuo se motiva por cuestiones económicas, ¿sí? Casi tiene un comportamiento predecible, casi tiene un comportamiento equiparable al de una máquina, y se le dice lo que tiene que hacer y la persona lo hace. Y evidentemente daba poco lugar a la cuestión de satisfacer sus necesidades, satisfacer sus expectativas. Pero evidentemente tenía claro que más allá del método, había un grupo de personas a las cuales debía capacitarse, a las cuales había que seleccionar adecuadamente para lograr que la tarea se realice. Entonces digo, no es solamente la cuestión del método, sino que también aparece la cuestión de la persona que ejecuta esa tarea. Y evidentemente Taylor, aún dentro de su concepción, tenía en cuenta la cuestión de la selección científica y la cuestión de la capacitación del individuo en el trabajo. Después apareció la Escuela de las Relaciones Humanas, que fue un poco evolucionando en cuanto a la importancia que se le daba al factor humano en la organización. Y evidentemente empieza a ver que los grupos informales aparecen como factor de motivación. Ya no solamente el individuo se comporta por cuestiones económicas, ¿sí? Donde se le paga de tajo o se le paga por productividad, sino que el individuo además
se motiva cuando puede elegir su compañero de trabajo, cuando puede elegir a su propio supervisor, a su propio jefe. Esto después nos va a hablar un autor que es Herbert, que habla de los factores de satisfacción e insatisfacción, y evidentemente una de las cuestiones importantes en la motivación del individuo tiene que ver con la cuestión de la posibilidad de considerar la organización informal como forma de lograr un determinado comportamiento. Después aparece la burocracia, ¿sí? Siguiendo este orden cronológico, aparece la burocracia, que es un modelo de control social que busca hacer previsible el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Ahora, ¿tiene en cuenta el comportamiento? Sí. Lo que pasa es que lo reduce al cumplimiento de normas. Entonces digo, entiende la importancia del individuo, pero la forma de hacer previsible el comportamiento bajo este modelo es la existencia de normas, es la existencia de procedimientos, es la cuestión de la existencia de política. Pero evidentemente tiene en cuenta el factor humano, pero simplemente lo que trata es de hacerlo previsible, con la idea de que no existieran conflictos. Por eso estas teorías las llamamos estructuralistas a partir de una norma, de un procedimiento, de una política que define el comportamiento de la organización. Aparece después la teoría X e Y, que Gilles la plantea en su libro. Esta teoría X e Y, que fue desarrollada por Dougal MacGregor, parte de una serie de supuestos. Y evidentemente yo me puedo encontrar que los individuos pueden ser, de acuerdo a lo que sería la teoría X, que estaría más cerca de lo que es el pensamiento clásico, o el pensamiento de Taylor, que dice que el individuo es reacio a trabajar, es lo que Taylor diría es una especie de holgazán por naturaleza, con lo cual hay que darle órdenes, ¿sí? Para que la persona actúe. Y evidentemente, como no le gusta el trabajo, como tiende a holgazanear, ¿sí? Evidentemente, las órdenes son la forma de activar el comportamiento del individuo dentro de la organización. Pero este autor también veía que había un grupo de personas que son según la teoría Y, o se comportan de acuerdo a la teoría Y. Esta teoría Y tiene en cuenta, o tiene como supuesto, que el trabajo es algo así como un juego, ¿sí? Como una cuestión lúdica, con lo cual el individuo está dispuesto a asumir responsabilidades, porque forma parte de su cotidianidad. No hace falta que nadie lo obligue a hacer algo, porque él está motivado por el solo hecho de la cuestión del trabajo. Y después apareció como una especie de teoría superadora de la teoría X e Y, la teoría Z de Ouchi, que es una teoría que propone una administración orientada al futuro. Y obviamente está más cerca de los supuestos de la teoría Y que los supuestos de la teoría X, porque dice que el individuo es capaz de hacerse responsable de sí mismo y obviamente tiene capacidad de autocontrol. Y estas cuestiones, dice él, están vinculadas con la cultura. Por eso digo es tan importante la cuestión de la cultura organizacional, porque evidentemente si tenemos valores compartidos, si tenemos significados compartidos, es mucho más fácil lograr un determinado comportamiento o hacer que el comportamiento sea homogéneo dentro de la organización, que suponer que los individuos son todos distintos, que la organización no tiene valores, ¿sí? Evidentemente las organizaciones más caóticas son las que trabajan en bajo este supuesto, ¿no? No hay una idea de significados compartidos y eso hace que la organización pierda eficiencia, pierda productividad. Entonces digo, obviamente podríamos hablar muchas teorías más, la teoría del hombre administrativo de Simon, algunas teorías psicológicas que ahora vamos a desarrollar, pero evidentemente cada una a su manera consideró al factor humano, ¿sí? Hecha esta aclaración, esta pequeña introducción, o no tan pequeña introducción, acerca de la importancia del factor humano y los distintos enfoques, ya podríamos empezar a hablar de la función de la dirección. O la función de dirección, perdón, no la función de la dirección, porque parece que fuera solamente prerrogativa de un área, y la realidad es que no es un área funcional, sino es la tarea de cualquier individuo que tiene que encauzar el comportamiento de otros hacia el logro de los objetivos. Y obviamente, ¿por dónde empezamos para lograr eso? Empezamos por estudiar el comportamiento. Las primeras teorías que buscaron desarrollar de manera científica la cuestión de la previsibilidad de los individuos son las teorías del comportamiento. Definido el comportamiento, como dijimos al comienzo, como la conducta observable de las personas.
Y evidentemente, la forma como nos comportamos los individuos está vinculado con dos factores. Factores internos, que generalmente son propios del individuo, son intrínsecos al individuo, su personalidad, su capacidad de aprendizaje, su motivación, sus actitudes, sus emociones, sus valores. Esto es lo que nosotros llamaríamos comportamiento individual, que después vamos a ver que a pesar de que hay factores intrínsecos, muchos de estos factores también están condicionados por el entorno, están condicionados por el ambiente. La primera técnica que se desarrolló para estudiar el comportamiento, que son las técnicas vinculadas con el desarrollo organizacional, allá por la década del 70, hicieron una serie de supuestos sobre el individuo y analizaron estas cuestiones, las cuestiones de la edad, las cuestiones del sexo, bueno, ya hablaríamos de género, la cuestión de la personalidad, y cuando analizaba el ausentismo de las personas dentro de la organización, veía que las mujeres faltaban más que los hombres. Y evidentemente había una lógica frente a eso, que era la lógica de unos años atrás, donde la mujer tenía casi como prioridad la cuestión de la educación de los hijos, la cuestión de lo que tiene que ver con su realización a través de otros. Y evidentemente cuando el chico se enferma, tenía que quedarse en la casa. Piensen ustedes hoy, en medio de esta pandemia, si alguien por ahí tuviera que trabajar y tuviera hijos, evidentemente, ¿quién se quedaba en ese momento en la casa? Y parecía que la mujer. Y evidentemente esto fue cambiando. Y hoy las teorías de desarrollo organizacional sacan como conclusión, porque se demora la maternidad, porque hay proyectos individuales, por sobrevalorar, priorizar el proyecto de otros, que demuestran que la mujer falta menos que el hombre, ¿sí? Es más comprometida, ¿sí? Entonces digo, fíjense que hay factores internos que llevan a un determinado comportamiento, pero aparecen las cuestiones del ambiente. Y esto, las teorías que vamos a ir desarrollando después, empiezan a tratarlo. Pero también, entonces, aparece la cuestión de los factores externos, ¿sí? Que son consecuentes o son consecuencia de las características de la organización. Un sistema de recompensas y castigos, de factores sociales, de políticas, ¿sí? No sé, el home office, la cuestión de los premios por productividad, la cuestión de los ascensos. Evidentemente también, para lograr un determinado comportamiento, hay factores externos. Y evidentemente la organización los conoce, ¿sí? Y sabe que debería llevar a cabo una serie de políticas o de incentivos que hace que el individuo se comporte de una determinada manera. ¿Qué es lo importante de tener claro? Porque digo, esto no es una cuestión determinística, esto no es una cuestión, todos los individuos tienen los mismos factores internos por los cuales se motiva, la realidad es que a todos le damos el mismo sistema de recompensas y todos se comportan igual, no, porque el comportamiento del individuo está basado en percepciones, o sea, más que en hechos objetivos y concretos, aparece la percepción. Digo, no vamos a andar mucho porque ya lo vimos cuando hablamos de ambiente percibido, pero la realidad es que esta percepción es selectiva, ¿sí? Como el individuo percibe las cosas, tiene que ver con su subjetividad. Por eso esto de la única verdadera realidad deja de ser cierto, porque existe tantas realidades como distintos individuos perciben algo. Y obviamente esta percepción selectiva, dicen los autores, depende de algunos factores. Si está moldeado por la experiencia pasada. Yo siempre cuento una anécdota cuando trabajaba en Calo. Teníamos un gerente de personal que siempre, una persona grande, venía de saco y corbata. Y en un predio que estaba ahí en Orbea, un predio gigantesco, el tipo entraba y la oficina la tenía en el fondo de la empresa. Y cada vez que lo veíamos entrar, porque dejaba su auto en el estacionamiento de la entrada, empezamos a notar que había días que venía con una campera de cuero marrón. Traía su camisita, su campera de cuero, y nos empezamos a encontrar que los días que la persona venía con la campera de cuero es porque había un despido. Porque él sentía que estaba más cerca del trabajador al momento de comunicarle y no tener una distancia a través de una cuestión de la vestimenta. ¿Y eso qué nos llevó a nosotros? A hacer una serie de supuestos. Cada vez que lo veíamos con la chaqueta esta de cuero, las apuestas eran, bueno, ¿a quién le toca ahora ser despedido? Entonces digo, hay experiencias pasadas que condicionan nuestra percepción de los hechos, ¿sí? Podríamos dar muchos ejemplos más, pero digo, no ven el caso hacerlo. También tiene que ver con expectativas. Muchas veces moldeamos o interpretamos nuestra realidad en base a las expectativas que tenemos respecto a algo, que hace que nos comportemos de una determinada manera, que tiene que ver con una cuestión pesimista, que tiene que ver con una cuestión optimista.
Obviamente esa percepción tiene que ver con necesidades íntimas, que tienen que ver con un aspecto motivador propio de nuestra persona, y a su vez también esa percepción está moldeada por las consecuencias posibles de hacer algo, de una acción o suceso. ¿Sí? ¿Cuántas veces percibimos algo y si yo hago lo que me dice el jefe y me va a ir bien? Si hago lo que me dice la secretaria del jefe, me va a ir bien. Entonces digo, la realidad es que vamos moldeando una serie de comportamientos basados en una percepción, que vuelvo a decir, más que en hechos objetivos y concretos, tiene que ver, por ejemplo, con esta percepción selectiva. Pero digo, sea de una forma o sea de otra, esto moldea nuestro comportamiento. ¿Y cuáles fueron las primeras corrientes de pensamiento que empezaron a estudiar el comportamiento humano? Porque evidentemente no fue la administración. El desarrollo científico de disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, la biología, trajo como consecuencia un estudio muy importante para el estudio del comportamiento. Digo, desde estas disciplinas, que lo empezaron a manejar de manera científica, evidentemente se empezó a predecir o se empezó a estudiar con un mayor grado de certeza cómo el individuo se podía llegar a comportar a través de determinados predictores. Y obviamente nosotros no vamos a desarrollar teorías antropológicas, obviamente, mucho menos aquellas que tienen que ver con la biología, pero sí vamos a nombrar algunos de los experimentos o algunos de los estudios que hizo la psicología, que empezó estudiando para determinar el comportamiento la cuestión de la personalidad, ¿sí? Esto que decíamos al principio, que tiene que ver con los factores internos, los factores ambientales, la herencia, y obviamente esta personalidad que demuestran los individuos, que tiene, repito, su incidencia en factores internos y externos, también está moderado por factores situacionales. Hay factores ambientales, hay factores situacionales que moldean la personalidad del individuo. Si bien las teorías vinculadas con la psicología en un principio no tuvieron la incorporación del ambiente, vamos a ver que hay un autor que es Brum, que empieza a incorporar la cuestión del ambiente, empieza a incorporar otros factores que moldean la personalidad del individuo. Pero digo, no todas empezaron estudiando la cuestión del factor situacional, sino que simplemente lo estudiaban a partir de casi factores internos que condicionaban la personalidad del individuo. Y obviamente a través del estudio, que podríamos citar muchos ejemplos vinculados con el estudio del comportamiento individual, con los estudios de la dinámica de grupos, la psicología llega a determinadas conclusiones respecto al comportamiento. La primera es que no hay dos personas iguales, ¿sí? Cada individuo presenta un único patrón de características psicológicas. Entonces digo, esto que pareciera ser bueno es un problema. No hay dos personas iguales. No hay dos personas que frente a un mismo estímulo se comporten de una determinada manera. Entonces, cuidado, cuando yo, en búsqueda de hacer predecible el comportamiento de la persona entre una organización en función del cumplimiento de un objetivo, que a pesar de que le dé el mismo incentivo, la misma recompensa, evidentemente pueden reaccionar de manera distinta. Entonces digo, primera conclusión, no hay dos personas iguales. Y cada uno tiene su propia construcción, lo que llaman algunos autores, a su propio ambiente psicológico. A su vez, se supone que cada persona mantiene cierta consistencia psicológica que permite su identificación y que es perdurable. Los individuos ya tenemos ese ambiente psicológico y es muy difícil que cambie, ¿sí? Algunos estudios demuestran que la personalidad, después de una determinada edad, ya por los 22, 23, 24 años, la persona no cambia. Ya tiene como un patrón de identificación que perdura en el tiempo. Y obviamente, esa personalidad es una construcción que se deduce del comportamiento observable. Yo, a partir de observar a una persona, puedo deducir su personalidad, ¿sí? Y no quiere decir que una personalidad sea mejor o peor que la otra. Dependerá de la organización y dependerá de las circunstancias. Entonces digo, también podríamos dar muchos ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo para poder hacerlo. Y obviamente, vinculado con la personalidad aparece la conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos al comienzo? ¿Qué es la acción humana en relación con el medio? Tanto interno como externo en el cual se desempeña el individuo. Y puede estudiarse como una respuesta medible y observable de una persona en relación con dicho medio. Ahora, ¿de qué medio estamos hablando? De la organización.
lo que decíamos hace un ratito, no voy a estudiar la conducta del individuo en sociedad, no voy a estudiar la conducta del individuo en relación a no sé, un grupo de amigos o la familia. A nosotros lo que nos interesa estudiar es la conducta del individuo en relación a un determinado medio, y en este caso que tiene que ver con la organización. Y además la conducta es el insumo que permite o que hace posible el desempeño del individuo dentro de la organización. Lo que explica la actuación del individuo dentro de la organización es su conducta, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con el trabajo que realiza. Entonces digo, lo que vamos a tratar de estudiar a partir del aporte de la corriente de pensamiento o de la disciplina de la psicología es aquella conducta o aquel comportamiento observable de la persona en la organización. Por eso que una forma de definir conducta es el comportamiento observable de la persona en relación a un puesto, en relación a un trabajo que realiza. Y evidentemente tiene relación con la percepción. Y esto que decíamos también cuando veíamos el ambiente percibido, porque el conocimiento del medio es posible a través de sensaciones, que cada individuo interpreta de manera diferente, ¿sí? Lo que hace que esa conducta genere actitudes. Una actitud es una predisposición o una inclinación a pensar y actuar de una manera determinada. Y es a través de las actitudes de las personas que yo puedo comprender su conducta o puedo comprender la conducta de la organización. Entonces, aparece la cuestión del comportamiento. Si yo limito el comportamiento al ámbito de trabajo, hablamos de conducta, y esa conducta se expresa por medio de actitudes. Digo, es la predisposición o inclinación a pensar o actuar de una manera determinada dentro de la organización. Y obviamente, tanto la personalidad como la conducta y las actitudes hacen al comportamiento humano en una organización. Y como esta se compone de personas, evidentemente el estudio de las mismas es la piedra angular para poder definir la eficiencia de una organización. Pero evidentemente es complejo. Digo, no crean que a pesar de que se desarrollaron teorías, de que se estudia de manera científica, sigue siendo muy complejo poder predecir el comportamiento de las personas porque tenemos aspiraciones distintas, porque tenemos valores distintos, porque tenemos actitudes distintas, porque tenemos motivos distintos, pero evidentemente deberíamos buscar algún patrón de homogeneidad que haga posible esta cuestión. ¿Cuáles son las teorías las primeras teorías que explicaban el comportamiento? Las vamos a ver muy rápidamente. Una es la teoría del campo, ¿sí? Esta teoría fue desarrollada por Lewin. Lewin fue el primer autor que empieza a estudiar la dinámica de grupos, que dice que el comportamiento, la comprensión del comportamiento de una persona depende de dos suposiciones básicas. Obviamente, lo primero es que el comportamiento se deriva de la totalidad de los hechos coexistentes que lo rodean. Evidentemente, el comportamiento es una conducta observable. Pero, dice Lewin, los hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico, llamado campo psicológico, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el ambiente psicológico o el ambiente que rodea a la persona. Y evidentemente, la persona lo va a interpretar o lo va a percibir de manera diferente. ¿Y cuál es ese campo psicológico que nosotros deberíamos analizar? El que tiene que ver con la tarea. Repito, no vamos a estudiar cuestiones vinculadas con la cuestión de la sociedad, sino que tiene que ver con la cuestión vinculada con la conducta observable de una persona en el ámbito de trabajo. Y esta teoría que se formuló, explica por qué cada individuo puede percibir e interpretar de manera diferente un mismo objeto, una misma situación, o un objeto, una situación o una persona. Si un mismo individuo o dos individuos ven a una misma persona de manera diferente, o interpretan la misma situación de manera diferente. Y evidentemente tiene que ver con su campo psicológico, con su ambiente psicológico en relación con la tarea. La otra teoría sobre el comportamiento es la teoría de la disonancia cognitiva, que obviamente esta teoría también busca explicar la relación que hay entre actitudes y comportamientos. ¿Y cuál es la premisa de esta teoría? Que el individuo se esfuerza, y esto podríamos hablar un rato larguísimo, por establecer un grado de consonancia o coherencia con él mismo. Esto que es tan difícil, ¿no? Lograr la coherencia con nosotros mismos. Si una persona, dice la teoría, tiene conocimiento de sí mismo y de su ambiente, que no son coherentes entre sí, ¿sí? Cuando el conocimiento indica lo contrario del otro, resulta un estado de disonancia cognitiva. Y es una de las principales causas de incoherencia del comportamiento. Y esta relación puede ser disonante,
¿sí? El ejemplo que nos plantea el autor es cuando la persona que, sabiendo que es malo para fumar, fuma, o yo lo llevo a un terreno político, sabiendo que la corrupción es mala, vota al tipo que le roba. Hay una relación consonante, ¿sí? Aquella que tiene que ver con el mismo ejemplo del individuo que fuma. Sabe que fumar es malo, pero no fuma. Y hay una relación que es irrelevante, que explica también la disonancia cognitiva, que tiene que ver con esto de que fumar es malo para la salud, pero salgo a pasear, dice el autor. Es decir, algo que no tiene nada que ver. Entonces digo, hay una teoría que busca explicar esta relación entre actitudes y comportamiento, y se esfuerza por encontrar un patrón de comportamiento. Y evidentemente, lo que ocurre que generalmente este estado de disonancia cognitiva es la que implica un proceso de decisión en una persona. Evidentemente, cuando no existe ese estado de coherencia o ese estado de disonancia, el individuo tiene que tomar una determinada decisión para poder reducir ese estado de desequilibrio o en ese estado de disonancia cognitiva. Entonces digo, estas fueron las dos primeras teorías que explicaron un poco la cuestión del comportamiento. Hablamos de comportamiento, hablamos de conducta, hablamos de actitudes, y esto digo, tiene que ver con una situación preparatoria, con una idea de cómo considerar al individuo dentro de la organización. Y aparece una cuestión que tiene que ver con la motivación, ¿sí? Porque ya por eso digo, siempre decimos comportamiento y motivación, o motivación y liderazgo, es como que son dos caras de una misma moneda. Porque digo, el motivo está visto por el lado de la persona que actúa, y muchas veces obviamente hay otra parte, que es el que ejerce la influencia, que es el que busca que esa persona se comporte de una determinada manera. ¿Qué es la motivación o qué es el motivo? Es aquello que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera, ¿sí? Todas las personas nos movemos en base a motivos. Y obviamente este impulso, dicen los autores, puede ser producido por estímulos externos provenientes del ambiente o puede ser generado en forma interna en los procesos mentales del individuo. Y evidentemente, tanto que sea una cuestión externa como sea una cuestión interna, está condicionada por la habilidad necesaria para realizar la actividad. Evidentemente, yo puedo sentir un determinado impulso para actuar de una determinada manera, pero si no tengo la habilidad necesaria para poder hacerlo, evidentemente voy a estar frente a un problema. Y nosotros podíamos agregar, si quisiéramos, para después analizarlo del lado de la empresa, que esta habilidad necesaria también se podría explicar del lado de la recompensa. Si no existe una recompensa adecuada, evidentemente el individuo no va a estar motivado, porque si no lleva, y el libro de Giri lo explica largamente, y no necesariamente deberían leerlo, lleva a la cuestión de la frustración, ¿no? Que el individuo se frustre, porque evidentemente tiene un motivo para actuar, pero si no tiene la habilidad necesaria y no tiene los medios para poder hacerlo, esto deviene en una cuestión de actitudes negativas, una cuestión de frustración que se expresa de diferente manera. Y evidentemente, así como decíamos que entre comportamiento y conducta existe una relación, entre motivación y conducta obviamente que también existe una íntima relación. ¿Por qué? Porque Chavenato dice que hay tres premisas que explican la naturaleza de la conducta humana. ¿Y cuáles son? Que el comportamiento siempre es causado, ¿sí? Siempre los individuos tenemos cuestiones internas que nos llevan a actuar de una determinada manera. Que también el comportamiento es motivado, ¿sí? Sea por cuestiones internas, sea por cuestiones externas, los individuos nos vemos impelidos a actuar de una determinada manera. Y lo otro, que el comportamiento siempre está orientado a objetivos, ¿sí? Objetivos implícitos, objetivos explícitos, porque la realidad es que cada cosa que nosotros hacemos está condicionado o está orientado a la consecución de ciertos objetivos. Por eso digo, aquellos individuos que están más motivados es los que tienen los objetivos claros, es los que les definen con claridad y sobre todo la organización hacia dónde se deben enfocar. Y eso hace que podamos decir que el individuo tiene un ciclo o responde a un ciclo proceso motivacional básico, ¿sí? Que en todos los individuos es igual. ¿Sí? Partimos de la idea de que, dice Gili, que hay un estado de homeostasis, un estado de equilibrio interno, que los individuos estamos en un estado de equilibrio interno. Ahora, en algún momento aparece un estímulo,
producido ¿por qué? Por una necesidad. Una necesidad es un estado de carencia. Un estado de carencia que hace que ciertas acciones o ciertos resultados parezcan atractivos. Entonces digo, en el individuo hay un estado de carencia. Hay un estado de necesidad, que es lo que produce el estímulo. Y esa necesidad lleva al individuo a un estado de tensión. ¿Sí? Tengo una necesidad fisiológica, tengo hambre y la panza me hace ruido. Y eso evidentemente lleva a un deseo. ¿Sí? Por eso las organizaciones es sobre este aspecto sobre el que trabajan. No trabajan sobre las necesidades que son preexistentes en el individuo, trabajan sobre la cuestión de los deseos. Y ese deseo, si está vinculado con las habilidades necesarias y con los medios, lleva a un comportamiento determinado. Y ese comportamiento, evidentemente, tiene que concluir con la satisfacción de la necesidad. Y obviamente el proceso empieza a empezar. Por eso después un autor como Mato empezó a hablar que hay una serie de necesidades que son las que van produciendo en el individuo un modo de actuación, un modo de actuar. Y evidentemente la motivación, ¿por qué es importante dentro de la organización? Porque es la que contribuye al grado de compromiso de la persona. ¿Sí? Evidentemente, una persona motivada es una persona que está comprometida. ¿Sí? Y evidentemente comprometida con quién, no con el jefe, comprometida con la organización. Por eso las organizaciones que trabajan con política de calidad, trabajan con requerimientos de clientes, no es hacer lo que el jefe quiere, sino hacer aquello que la organización necesita. Y muchas veces esto lo define la cuestión de el requerimiento de los clientes. Y obviamente, trasladado a una organización tiene que ver con la motivación para alcanzar las metas, ¿sí? Por parte de los empleados para que produzcan los resultados deseados. Pero digo, todos los individuos en una organización tenemos motivos para poder actuar. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea Jane? Porque digo, la realidad es que debería haber una especie de acuerdo, ¿sí? Entre lo que la organización hace y lo que la organización necesita. Y esto es lo que llamamos el contrato psicológico, que es que para que la gente trabaje eficientemente, para que la gente esté comprometida, esté entusiasmada y se sienta satisfecho, depende de dos condiciones. La primera es que tiene que haber un cierto acuerdo, decíamos recién, entre las expectativas del individuo en relación con lo que la organización puede darle. Evidentemente, ese trabajo se realiza más eficientemente, con más grado de compromiso, con mayor entusiasmo, si hay una relación o hay una consonancia entre las expectativas del individuo y lo que la organización puede darle, ¿sí? En forma de recompensa, en forma de incentivo o como quieramos llamarlo. Y obviamente también tiene que haber una expectación de que la organización tiene aquello que puede darle al individuo o aquello que el individuo puede recibir a cambio de su prestación. Entonces digo, esta es una primera condición que debería darse. Para que el individuo esté comprometido, debería esperar que la organización le dé algo a cambio, en el caso puede ser una recompensa salarial, habla Gili, pero también tiene que haber por lado de la organización una especie de compromiso que puede darle al individuo lo que el individuo necesita. Por eso es importante una segunda condición, que es la naturaleza de lo que en realidad se intercambia. Bueno, ¿qué estamos intercambiando? Yo te doy tal cosa, pero vos me das tal otra. Bueno, la realidad es que las organizaciones deberían establecer ese contrato psicológico en términos de intercambio, ¿sí? Lo que el individuo ve como valorable y que la organización le puede dar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que las necesidades, tanto del individuo como de la organización, cambian con el tiempo. Digo, Taylor pensaba que el individuo solamente se motivaba por cuestión económica. Y hoy no es tan así. Hoy los individuos tienen proyectos individuales, tienen proyectos personales. Entonces no es solamente que le den un mayor sueldo. A veces cambian ganar menos por tener tiempo libre para su propio proyecto. Entonces digo, evidentemente, las necesidades de nosotros, de las personas, como de la organización, van cambiando con el tiempo. Y lo que requiere en sí es episodios repetidos de socialización. Episodios repetidos de encontrar nuevos acuerdos entre las organizaciones y sus empleados para que la organización pueda funcionar. Evidentemente, si no sería muy caótico que la organización funcione. Y estas formas de acuerdo o estas formas de socialización, uno podría pensarlas que en algunos casos son obligatorias, en el sentido de que su aceptación es requisito de afiliación continua en la organización, hay que hacer lo que la norma dice, pero hay otras normas que son periféricas,
y que para un miembro de la organización es deseable, pero no es esencial aceptarlo. Entonces digo, tanto por el lado de los individuos, por el lado de la organización, hay que tener claro que las necesidades van cambiando, tanto de uno como de otro, y evidentemente hay que reconstruir permanentemente cuestiones de socialización, cuestiones de acuerdo, que evidentemente cambian y cada vez la velocidad de cambio con respecto a esto cada vez es mayor. ¿Y cuáles son las teorías que explicaron la motivación? Aparece la teoría de la motivación humana de Maslow, o como le llaman algunos, teoría de la jerarquía de las necesidades. Yo en este caso discrepo un poco con lo que plantea Gili, como que es una teoría que tiene que ver con la motivación en el trabajo, porque la realidad es que lo que explicó Maslow es una teoría de tipo social. Explicó, como una suerte de determinismo, cuáles son las cuestiones que motivan al individuo no en el ámbito del trabajo, sino en su vida más allá de la propia organización. Después apareció la teoría de la motivación higiene de Herbert, que es como una evolución de la anterior, porque ya empezó a estudiar el comportamiento humano en el trabajo. A partir de preguntarle a las personas qué cosa hacía que se sintieran motivadas, empezó a aislar dos factores que llamó de motivación higiene, que hicieran que hubiera satisfacción o motivación en el trabajo, o que hubiera insatisfacción o no satisfacción, como solía llamarlo Herbert. Y después aparecen las teorías contingentes, que aparecen obviamente los factores ambientales, que fue desarrollada por Víctor Bloom. Digo, estas tres teorías es como que son una evolución, ¿no? Y un poco la teoría de Bloom es una síntesis evolutiva de lo que planteaban tanto Maslow como Herbert. ¿Qué es lo que plantea Maslow? Es una teoría psicológica, ¿sí?, que busca explicar qué causa la conducta humana. Este psicólogo humanista, ¿qué es lo que nos va a plantear? Que el comportamiento del individuo se da porque está motivado hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades. Y él lo que hace es ordenarlas, ¿sí? Ordenarlas de manera en cuanto a la importancia, que tiene que ver con el bienestar de las personas. Y dice que de acuerdo a cómo se van satisfaciendo esas necesidades, aparecen las necesidades más urgentes, que él llama primarias, que son las fisiológicas y la seguridad, y aquellas necesidades y deseos más elevados, que son las necesidades de tipo secundaria, que tienen que ver con lo social, con la estima de la autorrealización. Evidentemente esto se puede agrupar en una forma de pirámide, porque pareciera que si uno socialmente, por eso digo es una teoría social y una teoría laboral, tal vez en el trabajo, si yo hago una pirámide de jerarquía de necesidades en el trabajo, me puedo sorprender que no sea la forma que tenga. Pero si yo estudio una sociedad, evidentemente, la mayor concentración de personas la encuentro a través de satisfacer necesidades primarias, necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Evidentemente no están pensando en otras cuestiones. Por eso son los comportamientos a veces que las sociedades son muchas veces no digo incorrectos, pero digo, el individuo está pensando en una necesidad fisiológica, no está pensando en cuestiones vinculadas de estima, de pertenencia, de autorrealización. Entonces digo, a veces se comprenden muchas actitudes a partir de esta teoría de un psicólogo que estudió las sociedades. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Las necesidades que tienen que ver con la supervivencia y su orden biológico. Aparecen las necesidades como respirar, dormir, comer, refugio. Por eso yo agregué la de refugio porque el Gili también lo pone, y algunos lo dan como una necesidad de seguridad. Las necesidades de seguridad son las que se orientan a la seguridad personal, ¿sí?, a la cuestión de la protección. Estas son necesidades primarias, y después, una vez que el individuo va satisfaciendo cada una de estas necesidades de manera casi secuencial, piensa en una necesidad de nivel superior. Porque dice que una necesidad insatisfecha deja de ser motivadora, ¿sí? Evidentemente, cuando yo tengo el estómago lleno, estoy pensando en otras cosas, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la necesidad de comer, no es que comí, estoy pensando de nuevo en comer. Y hay unas necesidades de tipo superior, que son las necesidades, empieza Maslow a hablarlas, que son las necesidades sociales, que el individuo necesita desarrollar cuestiones afectivas, ¿sí?, de participación, de aceptación, que tiene que ver con formar grupos, la familia, pero también necesita ser reconocido. Hay una necesidad, que es la necesidad de estima, que él las clasifica en necesidades altas y bajas.
Las altas tienen que ver con el respeto a uno mismo, ¿sí? No solamente es la estima, es la autoestima, confianza, competencia, logros. Y hay otras necesidades de estima, que él las llama baja, que es el respeto de las demás personas, que es el reconocimiento, que es que nos reconozcan los demás, o buscamos el reconocimiento de los demás respecto a la idea de sentirnos bien. Y una última necesidad de la cual habla Maslow es la necesidad de autorrealización, que dice que es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida. Y evidentemente Maslow lo relaciona con una actividad, con realizar una actividad. No es que se llega a una autorrealización y ahí me quedo, sino que Maslow lo va a relacionar con la cuestión de realizar una determinada actividad. Esta teoría obviamente también fue muy criticada, ¿sí? Porque es una teoría de naturaleza social, porque no aporta nada en la cuestión del individuo con el trabajo, y con lo cual aparece una segunda teoría, que es la teoría de Herbert, la teoría de la motivación y genes, y parte de él de preguntar a los individuos cuáles eran los factores que lo hacían sentirse satisfechos, o qué cosas lo hacían sentirse insatisfechos o no satisfechos en el ámbito del trabajo. Sí, qué cosas lo hacían sentirse bien y qué cosas lo hacían sentirse mal. Y lo que él descubre, que es que cuando las personas se sentían insatisfechas, se quejaban del medio ambiente laboral. Esto vamos a ver que después es la crítica que se le hace a Herbert. Siempre que nos sentimos mal, la culpa es de otro, ¿no? Tiene que ver con cuestiones que exceden a nosotros mismos. Y que las personas que cuando se sienten satisfechas, tiene que ver con el trabajo mismo. Y entonces le digo, la persona da crédito de sí mismo. Por eso digo, esta teoría parece ser un poco naif en cuanto a que, evidentemente, cuando las cosas están mal, nos produce insatisfacción, la culpa del otro, y las cosas que nos producen satisfacción tienen que ver con lo que nosotros emprendemos. Por eso identifica dos factores. A los primeros los llama factores higiénicos, que son los que están relacionados con el ambiente que rodea el trabajo, y se refieren a la función primaria de evitar la insatisfacción en el trabajo, la política de la empresa. Si cuando le preguntaba a los individuos qué cosas te hacen sentir insatisfecho o no satisfecho, ¿de qué hablaban? Y lo enumeraban. Y él después obviamente hizo tras una tabla donde agrupó las observaciones y empezó a encontrar que la mayor quejas tenían que ver con la política de la empresa, tenían que ver con la supervisión excesiva, tenían que ver con las condiciones de trabajo, tenían que ver con el dinero, tenían que ver con la seguridad. Y evidentemente estos factores no generan motivación. Simplemente, dice Herbert, lo que generan es insatisfacción. Pero digo, no debería el que dirige, si lo que busca es motivar a los empleados, trabajar sobre esta cuestión. A lo sumo, resolviéndolo, tengo un buen clima laboral, pero no logro motivar al individuo. Para motivar al individuo, dice Herbert, tengo que pensar en los factores motivacionales, que tienen que ver con las tareas y los deberes relacionados con el cargo. Sentimiento de logro, crecimiento profesional, reconocimiento, responsabilidad. Obviamente, si yo quiero que el individuo esté motivado, debería trabajar sobre estos factores. Por eso digo, esta teoría de la motivación higiene, que hace unos supuestos bastante cuestionables, tuvo el valor de ser la primera teoría que empezó a estudiar el comportamiento humano en el trabajo. Y aparece esta tercera teoría, decía que desafía un poco las teorías de Maslow y Herbert, y tiene en cuenta la cuestión del ambiente, o la cuestión de que las personas se comportan de manera diferente según la situación en la que se encuentren. ¿Sí? Ya no tiene que ver con cuestiones sociales o cuestiones laborales, sino que tiene que ver con la situación en que se encuentra el individuo. Y obviamente habla específicamente de la motivación para producir. Lo que analiza o lo que aísla es la cuestión de la motivación para producir. Y dice que para que el individuo actúe de una determinada manera en la organización, lo hace a partir de tres factores, que son los que determinan su comportamiento. El primer factor del cual habla Bloom es la cuestión de los objetivos individuales, o la fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos, que tiene que ver con expectativas. Esto lleva al individuo a comportarse de una determinada manera. ¿Y con qué tiene que ver esos objetivos? Y obviamente son variables.
tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la estabilidad en el cargo, tiene que ver con la aceptación social, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el trabajo interesante. Lo otro tiene que ver con la relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus objetivos individuales, la cuestión de las recompensas. No es solamente las expectativas que el individuo tiene, sino que a su vez tiene que percibir que para hacer una determinada cosa, para lograr un determinado objetivo, debería haber un sistema de recompensas. Y el tercer factor que analiza Brum es la capacidad que tiene el individuo de influir en su nivel de productividad en la manera que cree que puede hacerlo. Esto que llamamos en las otras teorías, que tiene que ver con la habilidad necesaria, es poder establecer una relación entre expectativas y recompensas. Si yo hago tal cosa, voy a ser remunerado de tal forma. Entonces digo, es una teoría que obviamente es superadora de las anteriores, porque empieza a incorporar cuestiones que tienen que ver con objetivos, que tienen que ver con recompensas, y obviamente exceden al individuo. Por eso, este modelo que él propone, el modelo de expectativas de la motivación basado en objetivos, él lo va a plantear en términos de objetivos intermedios y objetivos finales. Él dice, para que el individuo se motive, debería haber una serie de objetivos intermedios que permiten llegar a un objetivo final. Y la motivación, según este modelo, es el proceso que regula la selección de los comportamientos o de los medios adecuados para llegar al objetivo final. Entonces digo, ¿qué es lo que el individuo va a percibir? No es que solamente percibe el objetivo final, sino que percibe las consecuencias de cada alternativa de comportamiento. Y evidentemente establece una cadena de medios afines que hace que si se comporta de una determinada manera, evidentemente va a poder llegar al objetivo final. Entonces digo, hay una serie de medios, hay una serie de objetivos individuales o graduales que son los que permiten llegar al objetivo final. Entonces digo, esta teoría de la motivación o de la motivación para la producción empieza a incorporar cuestiones que son contingenciales, que no es solamente la cuestión puramente del individuo, sino también del ambiente de trabajo. Entonces digo, tiene el gran valor de ser una teoría que empieza a incorporar el factor situacional. Y entonces decíamos, la teoría de Herbert y la teoría de Brum, evidentemente deberían llevarnos a la idea de que el concepto de motivación conduce al clima organizacional. Yo debo llevar a cabo una serie de acciones, una serie de actuaciones que hacen que las expectativas de los que integran la organización, ¿sí?, estén en relación con lo que la organización le puede brindar. Y esto es lo que constituye el clima organizacional. Estos significados compartidos, esta idea que tiene que ver con el ánimo colectivo respecto a lo que esperan los individuos que haga la organización. Y hay un autor, que es Rodríguez, que dice que estas variables que condicionan o que determinan el clima organizacional son variables del ambiente físico, son variables personales, son variables estructurales. El ambiente también es importante al momento de definir el clima organizacional. Y obviamente se caracteriza por tener una relación con la situación que se origina en el lugar de trabajo. Evidentemente, cuando hablamos de clima laboral. No nos referimos a ningún otro tipo de cuestión. Además, el clima tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de los miembros de la organización. Hay organizaciones que necesitan, o hay individuos que necesitan estar en un buen clima laboral, porque evidentemente la cuestión del ausentismo y la cuestión de la rotación excesiva es un indicador de un mal clima laboral. Y según este autor, según Jane, hay ciertos elementos que a veces se confunden con el término clima organizacional. Normas, valores, filosofías, reglas de juego, que no necesariamente son sinónimos, pero que sí son sinónimos de lo que nosotros definimos como cultura organizacional. Por eso digo, el concepto de cultura, que omití nombrárselo, por eso volví para atrás, es un sistema de significados compartidos, o de valores compartidos entre los integrantes de la organización, que hace que, en base a compartir determinadas cuestiones, como pueden ser los valores, como pueden ser las normas, como puede ser la filosofía de gestión, como puede ser la regla de juego, hace que la organización tenga una cultura fuerte, ¿sí? Cuanto más logra homogeneizar estos significados compartidos
estos valores compartidos, evidentemente las organizaciones hablamos de culturas fuertes, según más comparten valores, ideas, filosofías de gestión, y hablamos de culturas débiles cuando esto no sucede. ¿Qué nos queda para ir terminando? La cuestión del proceso de influencia. Porque digo, nosotros no solamente tenemos que definir las acciones que hacen las personas que ocupan un determinado puesto para lograr que sus subordinados actúen en consonancia con los objetivos de la organización, sino que aparecen dentro de la organización procesos vinculados con el poder. ¿Sí? Por eso decíamos que la influencia es el proceso por el cual una persona, o más personas, o grupo determinan el comportamiento de otra persona o grupo de personas. Y obviamente contiene cualquiera y todos los modos en los cuales se inducen comportamientos en los individuos o grupos. Y el poder, en este caso, es el potencial para influir. ¿Sí? Entonces digo, muchas de las cuestiones vinculadas con la influencia tienen que ver con esto, con el potencial para influir, con tener determinados medios para exigir obediencia. ¿Sí? Tengo un poder de recompensa, tengo un poder de castigo, y evidentemente lo que yo puedo llevar a cabo para que el individuo se comporte de acuerdo a cómo yo quiero. Yo digo siempre, este poder o esta capacidad para hacer algo, para influir en otros por medio de la emulación, la sugerencia, la persuasión y la coerción, son formas empobrecidas de ejercer influencia. Lo que reconoce la organización, o lo que debería reconocer la organización como forma de ejercer influencia es la autoridad, que es el poder legítimo institucionalizado, y que corresponde a una persona que en virtud de su jerarquía ocupa un determinado cargo. Y evidentemente llegó a ese cargo por su conocimiento experto. Por eso nosotros definimos a la autoridad como el poder legítimo o institucionalizado. Y obviamente, si la autoridad no es legitimada por el subordinado, estamos frente a una situación de orden puro. ¿Está claro? Entonces digo, o una situación de poder, donde evidentemente si el subordinado no legitima el comportamiento del superior, evidentemente vamos a seguir hablando de forma empobrecida. Por eso Weber hablaba o distinguía del poder o la forma de las sociedades carismáticas o las sociedades tradicionales, y él rescataba la idea de sociedad racional legal o autoridad racional legal, donde el campo de aceptación voluntaria nos conduce al concepto de autoridad. Evidentemente hay un grupo de personas que no necesitan que los amenacemos, que no necesitan que les digamos que hagan determinada cosa porque les va a ir bien, sino que voluntariamente van a aceptar de un grupo de personas que tienen el poder legítimo, que tienen el conocimiento experto, para poder ejercer esa suerte de derecho de mandar, si quieren llamarlo de alguna forma, a la idea de lograr ciertos comportamientos por parte de un grupo de individuos dentro de la organización. ¿Y cuáles son las formas de ejercer la influencia? Lo que conocemos como estilos de liderazgo. ¿Sí? El liderazgo no tiene que ver tanto con la autoridad, pero sí tiene que ver con el poder. Y es una forma especial de poder que involucra la habilidad con base en ¿qué? En condiciones personales del líder. Evidentemente, la cuestión del estilo de liderazgo tiene que ver con las condiciones personales del líder para poder obtener cierta subordinación por parte de sus seguidores, en una amplia gama de asuntos, obviamente, que tienen que ver con la organización. Y esta interacción, dicen los autores, involucra la combinación de varios factores. Obviamente, el puesto ocupado en la organización, que da base necesaria a su legitimidad, y el comportamiento del líder, de manera de satisfacer convenientemente las necesidades de sus seguidores. Evidentemente, no es solamente que el líder piensa en él, sino que el líder debería pensar en la necesidad de sus seguidores, aunque muchas veces que nosotros analizamos esta cuestión, se piensa más en lo que el líder busca satisfacer que en la necesidad de sus seguidores. Y dentro de las teorías de liderazgo, dentro de los procesos de liderazgo, aparece la cuestión del enfoque de rasgos. Fue el primer estilo que se analizó, que tiene que ver con los rasgos que tiene la persona que ejerce influencia. Y obviamente, si la persona era autocrática, el liderazgo iba a ser autocrático; si la persona era democrático, el liderazgo iba a ser democrático; y si la persona era una persona débil, era un estilo de laissez-faire, laissez-passer, o dejar hacer, no involucrarse y dejar que el propio grupo sea el que resuelva. Y evidentemente estas teorías después fueron evolucionando.
los estilos de liderazgo no tienen tanto que ver con el enfoque de rasgos, sino que tiene que ver con el factor situacional. ¿Qué se necesita o qué estilo se tiene que llevar a la práctica para que los individuos se comporten de una determinada manera? Termino haciendo referencia al glosario. La cuestión del comportamiento, la cuestión de saber qué es comportamiento, qué es motivación, qué es necesidad, qué es actitud, qué es cultura, qué es poder, qué es autoridad, qué es incentivo, qué es liderazgo, qué es clima organizacional. Y evidentemente yo sugiero que haga un análisis detallado de cada uno de estos conceptos. Bueno, ya para ir terminando, entonces, quiero compartir con ustedes dos videitos del profesor Héctor González, que fue titular de la cátedra hasta el año pasado y obviamente es un especialista en temas de recursos humanos. Y evidentemente, como la función de la dirección está vinculado con esta cuestión, me gustaría que podamos en estos 2 minutitos, 3 minutitos, compartir estos dos videos. Hola Diego, hola chicos, soy Héctor González, licenciado en Administración y doctor en Trabajo y Recursos Humanos, y fui titular de la cátedra donde ustedes están cursando hasta el año 2019. Diego me pidió si les podía comentar un poco sobre qué opino y experiencia sobre este tema. Bueno, trabajé en muchas empresas distintas, en distintos puestos de trabajo, pero casi siempre en áreas vinculadas a informática o a recursos humanos. Y dirigir un área de informática es muy distinto a dirigir un área de recursos humanos y es distinto a ser gerente general. Ahora bien, en todos los casos, el que dirige hace. Dirigir significa hacer y hacer que las hagan para lograr algo. ¿Seguís con eso? Es decir, la dirección implica acción. Vamos al segundo videíto, que tiene que ver con la función de dirección. Ahora, ¿quiénes son los que dirigen? Bueno, todo aquel que es responsable por el trabajo de otros y por su propio trabajo es alguien que tiene la responsabilidad de conducir. O sea que los gerentes, los jefes de departamento, los supervisores, los encargados, etcétera, que tienen gente a cargo, están dirigiendo. Y esto ocurre tanto en el área de servicios como en la industria, en el comercio, a donde nosotros veamos que hay alguien que trabaja y que tiene un jefe al que responde. Ese jefe, y a su vez, el jefe de él dirige y el jefe de él. Por lo tanto, los que dirigen son muchos dentro de una organización y en todas las ramas o en todas las áreas de la organización hay gente que dirige. Y si miramos un organigrama, no hay puestos sueltos, puestos colgados. Todos dependen de alguien hasta llegar a la gerencia general, que a su vez la gerencia general también depende de un directorio o de un consejo de administración. Entonces, los que dirigen en una organización son... El poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad. La autoridad es una forma de ejercer poder. O sea, en una organización tiene poder ¿quién? Se escucha mejor que el otro. El presidente, el jefe, el director de personal. La secretaria
secretaria del gerente general que deja acceder a quien quiere y no a quien debe acceder al gerente. Tiene poder el sindicato, tiene poder alguien que maneja una tecnología y los demás dependen de él. O sea que el poder es toda forma o capacidad que exista y puede ejercer, que puede ser ejercida o no, para producir que algo ocurra. Ahora, evidentemente, esto genera influencia y esta influencia puede ser latente o puede ser realmente ejercida. Ahora, cuando en la organización alguien es designado para ocupar un puesto, la persona que ocupa ese puesto va a tener poder limitado